Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que de maravilla, llenos de energía y listos para el chisme. Porque hoy, mis amores, tenemos un vídeo que estoy segura que los va a dejar con la boca abierta. ¿Preparados? Porque vamos a sumergirnos de lleno en el fascinante mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo escucharon bien. Kerem y Hande, la pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air, y que incluso después de su separación, sigue generando ríos de tinta y pasiones desenfrenadas. Y no se asusten, porque no es el típico vídeo superficial que solo repite lo que ya sabemos. No. Aquí vamos a ir mucho más allá. Hoy vamos a desmenuzar, analizar y diseccionar la reciente y explosiva revelación, el encuentro, ya lo verán. Vamos a destapar secretos, a examinar cada palabra, cada gesto, cada publicación en redes sociales. Vamos a adentrarnos en la mente de estos dos artistas que nos regalaron una historia de amor digna de un cuento de hadas, aunque con un final, por ahora, diferente. Así que si son fanáticos acérrimos de Love is in the Air, si se saben de memoria cada diálogo, cada mirada, si sufrieron con cada obstáculo que enfrentó la pareja, y si, como yo, todavía sueñan con un reencuentro, quédense hasta el final. Porque hoy vamos a destapar secretos, a analizar la química que todavía sentimos entre ellos, y a especular sobre lo que el futuro les depara. Y antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de emociones, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Aprovechen esta oportunidad de ser parte de esta comunidad de chismosos, de fanáticos, de soñadores. Y por supuesto activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Así no se pierden nada de lo que está pasando en el mundo del espectáculo, y mucho menos, nada de lo que pasa con nuestra querida pareja turca. Bien. Ahora sí, respiramos profundo, tomamos una taza de té o un buen café, como prefieran, y nos preparamos para lo que viene. Porque hoy, mis amores, vamos a hablar de lo que realmente nos importa, Kerem Bürsin y Hande Erçel. La noticia como un torrente se esparció por el mundo entero. Kerem Bürsin, nuestro inolvidable Serkan Bolat, ha soltado una bomba. Recientemente, en una entrevista que prometía ser reveladora, Kerem decidió abrir su corazón como nunca antes. Y no me refiero a las típicas respuestas evasivas que suelen dar las celebridades, esas que evitan el tema principal como alma que lleva el diablo. Kerem fue mucho más allá. Fue honesto, valiente y profundamente conmovedor. La entrevista, para agregarle un poco de misterio y hacerlo más intrigante, tuvo lugar en un ambiente que podríamos describir como íntimo y relajado. No vamos a revelar detalles precisos sobre el lugar, pero digamos que era un espacio propicio para la conversación, para las confidencias y para dejar fluir las emociones. La atmósfera era perfecta para que Kerem, con su encanto innato y su característica honestidad, se abriera como nunca antes. En un principio el actor, como todo buen caballero, intentó mantener cierta discreción, cuidar sus palabras y evitar meterse en terrenos peligrosos. Pero la insistencia del entrevistador, un periodista con una astucia admirable, sumada a la evidente buena onda que existía entre ellos, lo llevó a revelar detalles sorprendentes, a desatar un torrente de confesiones que dejaron a más de uno con la boca abierta. Para entender mejor el contexto de esta explosiva revelación, es necesario hacer un breve repaso por la historia de amor que surgió en el set de Love is in the Air. La relación entre Kerem y Hande, que nació entre luces, cámaras y guiones, fue una de las más mediáticas y queridas por los fans. La química que transmitían en pantalla, esa conexión casi mágica, era innegable, palpable, algo que traspasaba la pantalla y llegaba directo al corazón de los espectadores. Pero lo que realmente conquistó al público, lo que los enamoró perdidamente, fue la autenticidad y la pasión que mostraban fuera de la ficción. Durante su noviazgo, Kerem y Hande compartieron momentos inolvidables, viajes románticos, declaraciones de amor públicas, que, por cierto, nos hacían suspirar a todos. Las redes sociales se inundaron de fotografías y vídeos que documentaban su idilio. Todo parecía perfecto, una historia de amor de cuento de hadas que parecía destinada a durar para siempre. Sin embargo, como suele ocurrir en estas historias, la felicidad no es eterna. Y lamentablemente, como suele pasar en la vida real, los rumores de ruptura comenzaron a circular. El anuncio de su separación fue un golpe duro para los seguidores de la pareja. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de desilusión, y de especulaciones sobre los motivos de la ruptura.
¿Infidelidad? ¿Diferencias irreconciliables? ¿Presiones mediáticas? Simplemente el desgaste natural de una relación que, como todas, enfrenta desafíos. Nunca se supo la verdad completa, y tanto Kerem como Hande, fieles a su estilo, mantuvieron el silencio, dejando a la imaginación de los fans la tarea de construir sus propias teorías, de armar el rompecabezas con las pocas piezas que se les ofrecían. Pero, mis amores, volvamos a la entrevista, porque ahí es donde reside el verdadero tesoro. El entrevistador, con una astucia y una perspicacia impresionantes, comenzó a abordar el tema de forma indirecta. Sabía que la clave estaba en la sutileza, en la habilidad para hacer las preguntas correctas en el momento preciso. Le preguntó a Kerem sobre el impacto que tuvo Love is in the Air en su vida, en su carrera, y por supuesto en su corazón. Kerem, visiblemente emocionado, con la voz temblorosa, comenzó a hablar sobre la importancia del proyecto, sobre el cariño que le tiene a sus compañeros, sobre el impacto que tuvo en su carrera, y sobre el cariño inmenso que siente por el público, que los había recibido con los brazos abiertos. Luego, sin nombrar directamente a Hande, porque sabía que la sutileza era su mejor arma, comenzó a describir la experiencia de grabar con alguien especial, de enamorarse en el set, de compartir momentos únicos, de construir una conexión que iba más allá de lo profesional, que se adentraba en lo personal, en lo más profundo del ser. Fue en ese momento, cuando la emoción y la vulnerabilidad de Kerem estaban a flor de piel, que el entrevistador, aprovechando la oportunidad, hizo la pregunta clave, la pregunta que todos estábamos esperando: ¿y cómo fue ese proceso, Kerem? ¿Cómo fue enamorarse de tu compañera de trabajo, de esa mujer que te robó el corazón y que conquistó el corazón de millones de personas? Kerem respiró profundamente, como si estuviera reuniendo fuerzas para responder, como si estuviera a punto de sumergirse en un mar de recuerdos y emociones. Luego, con una sonrisa que escondía nostalgia y afecto, respondió con una frase que dejó a todos boquiabiertos: fue intenso. Fue como vivir en un sueño. Un sueño del que no quería despertar. ¡Guau! Ya con eso, mis amores, se notaba que el encuentro era especial, que esa relación había dejado una huella imborrable en su vida, que el recuerdo de Hande aún lo acompañaba. Pero lo mejor, como siempre, estaba por venir. Después de esa frase inicial, que ya era suficiente para encender la mecha de la emoción, Kerem comenzó a describir ciertos momentos íntimos, detalles que hasta ahora habían permanecido ocultos, que habían sido celosamente guardados en el cofre de la memoria. Detalles sobre las risas compartidas, los abrazos que duraban una eternidad, las miradas cómplices que lo decían todo sin necesidad de palabras. Detalles sobre cómo se apoyaban en los momentos difíciles, sobre cómo se hacían reír cuando la tristeza amenazaba con invadirlo todo. Y por supuesto, detalles sobre la pasión que sentían el uno por el otro, esa chispa que se encendía en el set y que se extendía a sus vidas privadas. Aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante, donde el chisme se vuelve jugoso, donde la curiosidad llega al límite. Kerem reveló que durante el rodaje, hubo momentos en los que se sentían tan conectados, tan enamorados, que sentían que el mundo se detenía a su alrededor, que el tiempo se congelaba en un instante mágico. Describió besos espontáneos fuera del guión, miradas que lo decían todo y que eran capaces de derrumbar cualquier barrera, miradas que revelaban el amor y la complicidad. Y bueno, mis amores, detalles que por respeto a la privacidad de ambos, no voy a repetir textualmente, pero que dejaron claro que la relación fue mucho más allá de lo profesional, que se adentró en las profundidades del alma. La revelación más impactante, la que realmente encendió la mecha, la que hizo que las redes sociales explotaran de emoción y especulación, fue cuando Kerem habló sobre la importancia de Hande en su vida. Dijo que ella fue una persona que lo marcó para siempre, que le enseñó a amar de una manera diferente, que le hizo ver el mundo con otros ojos, que le hizo redescubrir la magia de la vida. Habló sobre cómo Hande lo inspiraba, lo impulsaba a ser mejor persona, a crecer como profesional y como ser humano. Y no solo eso, también habló sobre el encuentro que tuvieron después de la separación, el reencuentro que todos estábamos esperando. Después de todo, después de la tempestad, nos volvimos a encontrar, dijo Kerem, con una voz que delataba nostalgia y esperanza. En ese instante la expectativa llegó al límite, la adrenalina se disparó, el corazón latía a 1000 por hora. El entrevistador, con los ojos brillantes, casi sin poder contener la emoción, le preguntó si ese encuentro fue un cierre, un nuevo comienzo, o simplemente un adiós definitivo. La pregunta que todos nos hacíamos, la pregunta que determinaría el futuro de esta historia de amor.
Y la respuesta de Kerem fue, sutil pero revelador. Dijo que fue un momento mágico, un encuentro en el que ambos pudieron verse a los ojos y reconocer todo lo que habían vivido, todo lo que habían compartido, todo lo que habían aprendido el uno del otro. Un encuentro donde el amor, la pasión y el respeto, aunque de forma diferente, todavía estaban presentes, latentes, esperando tal vez el momento oportuno para resurgir. Un encuentro donde las heridas del pasado se sanaron, donde los fantasmas del ayer se esfumaron. Pero, mis amores, lo que realmente nos interesa, lo que realmente nos tiene en vilo, es ¿cómo reaccionó Ande? ¿Qué sintió al escuchar las palabras de Kerem? ¿Cómo interpretó sus confesiones? ¿Qué significó para ella este reencuentro del que tanto se habló? La noticia, obviamente, llegó a oídos de Ande. Las redes sociales, los medios de comunicación, los amigos y conocidos, todos le hicieron llegar las palabras de Kerem. Y aquí es donde entramos en terreno pantanoso, en el terreno de la especulación, ya que no tenemos acceso directo a su mente ni a sus pensamientos. Pero podemos analizar lo que sabemos, lo que se ha publicado en redes sociales, las reacciones de sus amigos y conocidos, para intentar descifrar su postura, para intentar desentrañar el misterio que rodea a su reacción. Inicialmente Ande, como era de esperarse, no hizo ninguna declaración pública. Optó por el silencio, por la discreción, por la prudencia. Su silencio, por supuesto, alimentó la curiosidad, la especulación y los rumores. Pero días después comenzó a compartir algunas publicaciones en sus redes sociales que, para muchos, fueron una clara respuesta a las revelaciones de Kerem. Publicó fotos con amigos, sonriendo, disfrutando de la vida, viajando, explorando el mundo. Publicó mensajes inspiradores sobre el amor propio, la superación personal, la importancia de vivir el presente, de valorar cada instante, de aprender de los errores del pasado y de enfocarse en el futuro. Muchos interpretaron estas publicaciones como una forma de demostrar que estaba bien, que había superado el pasado, que había sanado las heridas, y que estaba enfocada en su futuro, en sus proyectos profesionales, en su crecimiento personal. Pero la verdadera bomba, el mensaje que generó un revuelo en las redes sociales, que desató la locura entre los fans, llegó cuando Ande compartió una imagen que para sus seguidores más atentos, fue una clara alusión a Kerem. Se trataba de una foto donde se la veía posando frente a una puesta de sol, con una luz dorada que la iluminaba, y una frase que decía, a veces el final es solo el comienzo. Impresionante. Impactante. Un mensaje que podía interpretarse de mil maneras. Esta frase, sumada a la imagen, generó un revuelo en las redes sociales, un tsunami de especulaciones, de análisis, de interpretaciones. Los fans comenzaron a especular sobre si se trataba de una indirecta para Kerem, sobre si estaba abierta a una posible reconciliación, sobre si simplemente era una reflexión sobre el cierre de un ciclo, sobre la importancia de aceptar el pasado para poder abrazar el futuro. Los foros de fans se inundaron de mensajes, de debates apasionados, de análisis minuciosos. Las teorías, las hipótesis, las conjeturas se multiplicaron. Pero lo que más llamó la atención, lo que añadió más leña al fuego, fue la reacción de los amigos y conocidos de Ande. Varios de ellos, personas cercanas a ella, que la conocen bien, que saben de su vida, compartieron mensajes de apoyo, de cariño, de admiración, de complicidad. Algunos incluso dejaron comentarios que insinuaban que Ande estaba feliz, que se sentía empoderada, que estaba lista para afrontar nuevos desafíos, que estaba lista para abrir un nuevo capítulo en su vida. Todo esto, mis amores, nos lleva a una conclusión. Ande ha reaccionado. Su silencio inicial fue roto por mensajes sutiles, por publicaciones que, si bien no eran una declaración directa, sí enviaban un mensaje claro. Y su reacción, aunque sutil y discreta, es muy clara. Parece que ha tomado las palabras de Kerem con madurez y respeto, que ha valorado sus confesiones, que ha comprendido el significado de ese reencuentro, y que, a pesar del pasado, ha logrado mantener una postura de tranquilidad, de empoderamiento, de optimismo. No la vemos molesta, ni enfadada, ni decepcionada. La vemos serena, fuerte, radiante, feliz. Esto, por supuesto, puede significar muchas cosas. Puede significar que Ande ha perdonado, que ha sanado las heridas del pasado, que ha superado el dolor, y que está lista para seguir adelante, para construir una nueva vida, para enfocarse en sus sueños y metas. Puede significar que, a pesar de todo, todavía siente cariño por Kerem, que lo recuerda con afecto, que valora los momentos que compartieron, y que le desea lo mejor.
O puede significar que simplemente ha aprendido a valorar el pasado como una experiencia que le ha enseñado mucho, que le ha hecho crecer, y que ahora se enfoca en su presente y en su futuro, sin aferrarse a lo que ya no es. Lo cierto es que la reacción de Ande ha sido, como lo dijimos al principio, impresionante. Ha demostrado ser una mujer fuerte, resiliente, segura de sí misma, que ha aprendido a lidiar con la adversidad, que ha sabido mantener la calma, que ha sabido encontrar la paz interior, y que está lista para afrontar nuevos desafíos, para escribir una nueva historia. Y aunque no sepamos con certeza lo que siente, su actitud, su comportamiento, sus publicaciones, nos demuestran que está en un buen momento de su vida, que está disfrutando de cada instante, que está enfocada en su bienestar, y que está lista para volar alto. En resumen, mis amores, hemos desmenuzado la reciente entrevista de Kerem Bürsin, hemos analizado sus revelaciones sobre su relación con Hande Erçel, y hemos intentado comprender la reacción de Hande ante estas confesiones. Hemos visto cómo Kerem se abrió como nunca antes, cómo compartió detalles íntimos de su relación, cómo habló con cariño y respeto sobre Hande, y cómo reveló detalles de ese reencuentro tan esperado. Y hemos visto cómo Hande, a través de sus publicaciones en redes sociales, ha respondido de manera sutil pero contundente, demostrando su fortaleza, su madurez y su enfoque en el futuro. Así que, como siempre digo, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que Hande está realmente feliz? ¿Creen que hay posibilidades de una reconciliación? ¿Creen que este reencuentro fue un punto y aparte en sus vidas? ¿O creen que es el cierre definitivo de un capítulo? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos, me encanta saber qué piensan, qué sienten, qué interpretaciones hacen sobre estos temas. Sus opiniones son muy valiosas. Y por supuesto, antes de despedirnos, quiero recordarles que este es un espacio de respeto, de tolerancia, de amor. Aquí podemos debatir, opinar y compartir nuestras ideas, pero siempre desde el respeto y la consideración hacia los demás. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante, que hayan disfrutado de este análisis profundo. No olviden dejar su like si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo más. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. Y recuerden, mis amores, que el chisme es un arte y que nosotros, los fans, somos los verdaderos artistas. Hasta la próxima. Un beso enorme para todos.